Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este espacio, por este su programa, Mi Primer Café. Una semana un poco corta, ¿verdad? En donde quizás día tras día esperamos una palabra del Señor, pero sé que cada uno de nosotros podemos encontrar la presencia de Dios teniendo intimidad con el Señor. Y sé que hoy día martes es un día en el cual podemos decirle al Señor, habla nuestras vidas, habla nuestro corazón. En el transcurso de esta semana vamos a tocar temas especiales, concretos, digámoslo que así, específicos según el género de cada persona. Y quiero tocar en el transcurso de este día el tema hacia los varones. Sé que muchas mujeres nos están escuchando en el día de hoy, sé que muchas estarán muy atentas y dirán, una palabra que tampoco es para mí, quizás de pronto no es para ti, pero es para tu esposo o son para tus hijos. Y esto sé que va a ayudar a edificar bastante. Tú conoces hombres, ¿verdad? A tu alrededor, parte no de tu hogar, pero sí parte de tu familia, por padre o por madre. Y podemos extender este mensaje para que ayude a levantar esos hombres, a ejercer esos ministerios, a lo que el Señor nos ha llamado aún desde el principio. Y quiero empezar por ese lado, desde el principio. Lo que Dios realizó, lo que Dios empezó a crear, seres humanos, que si vemos desde el comienzo fueron hombres muy imperfectos, que cometieron errores, pero esas cosas los llevaron a poder aprender que Dios había establecido un mandato desde un principio y esos mandatos de una u otra forma se tienen que respetar para que nuestras vidas sean bendecidas. Adán, un hombre con propósitos, con promesas, un hombre que no le faltaba absolutamente nada, todo lo tenía a la mano, se dio un mandato específico de no comer del árbol del bien y del mal, mas sin embargo lo consumieron. Una palabra, un mandamiento, desobediencia y por causa de la desobediencia, consecuencias. Mas sin embargo, sigue la creación. Empiezan a procrear, a multiplicarse y empezamos a encontrar hombres que siguen haciendo cosas incorrectas. Entre esas, pongamos otro ejemplo, Moisés, un hombre que en Egipto había acabado de matar a un hombre y que salió huyendo y tuvo un encuentro real con el Señor. Se le apareció la zarza, dice que la palabra del Señor, que el ángel estaba allí reflejándose, manifestándose sobre su vida y tuvo una comunicación directa. Un hombre que había cometido un error, pero un hombre que fue llamado con propósito a ejercer una tarea que Dios le había demandado para que el pueblo de Israel fuera libre. Pero en ese encuentro hubo una entrega total, hubo un convertimiento total. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando yo tengo un encuentro con el Señor, empezamos a conocer cosas profundas, y esas cosas profundas es que el Espíritu de Dios vendrá a ser sobre nuestras vidas y será el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe y nos instruye a hacer lo correcto. Cuando esto no sucede, tenemos problemas porque no sabemos si el Espíritu de Dios realmente está en nuestras vidas o no. Hubieron hombres, vuelvo y repito, como David, un hombre que era justo, bueno, hacía la voluntad del Padre, amaba a Dios, lo honraba, lo adoraba, levantaba cánticos, era compositor. Bueno, era tremendo siervo, dice la palabra de Dios que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, mas sin embargo cometió errores, mas sin embargo pecó, pero tuvo unas consecuencias. Y allí encontramos a lo largo de la humanidad y a lo largo de la palabra hombres que cometieron errores tras errores, pero hubieron hombres que de una u otra forma empezaron a levantar altares, hombres que sabían que era necesario empezar a edificar, a construir, hombres que se dieron cuenta que por causa del pecado habían derribado cosas muy importantes, entre esas la comunión con Dios. Hombres que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta que es necesario empezar a ejercer un sacerdocio. Cuando nosotros vemos el sacerdocio desde los principios de la humanidad, nos encontramos con cosas muy profundas. ¿Cuáles? Que un sacerdote no podía ministrar la presencia de Dios, no podía estar allí en la intimidad con Dios si tenía pecado, porque
directamente caía fulminado, es decir, caía muerto. Un hombre que tenía que estar puro, sin mancha, un hombre íntegro, un hombre que sabía que era buscar la presencia de Dios. Y allí es donde nosotros debemos tener en cuenta muchísimas cosas. ¿Cuántos creen en Dios en este día? Hasta el día de hoy, ¿cuántos creen en Dios verdaderamente? Y allí es donde debemos de hacerle la pregunta, cada vez que tú lo invocas, cada vez que tú lo buscas, ¿cómo lo buscas? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay pecado todavía? Porque gracias a Dios, porque la ley quedó a un lado y viene la gracia del Señor. Y a través de la gracia del Señor se empiezan a realizar cosas totalmente diferentes. Pero allí es donde tampoco la ley cambia, porque de una u otra forma cuando el hombre peca y falla, vienen unas consecuencias sobre sus vidas. Pero cuando hay consecuencias sobre sus vidas, empezamos a encontrarnos con algo, y es que hemos perdido una verdadera relación con Dios. Es decir, el altar, la intimidad, estar en el aposento, estar en el secreto, orando al Señor, está totalmente derribado, está totalmente destruido. Y cada uno de nosotros, varones, hemos sido llamados a levantar altar. Quizás dejé la palabra para lo último, pero dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, y voy a leerlo desde el versículo 6, o bueno, 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado, ¿qué? Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos delante de Dios, eran irreprensibles, obedecían todos los mandamientos y todas las ordenanzas que Dios les había dado. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Nos damos cuenta de lo hermoso y de lo profundo y de lo fundamental que es empezar a ser sacerdotes y empezar a levantar altares. No es la mujer, aunque es importante que ore, pero no es la mujer la que levanta un altar. No son los hijos que van a orar por nosotros. No es mi esposa la que va a orar por mí. Soy yo, varón, el que tengo que empezar a levantar altar, a construir altar, a ser instrumento en las manos de Dios, a ir delante de la presencia de Dios. ¿Habían necesidades? Sí, no podían tener hijos, esta mujer era estéril, pero cuando este hombre levanta altar, cuando este hombre levanta el incienso, cuando este hombre está en la presencia de Dios, el ángel del Señor desciende y dice que la palabra que este hombre se turba, pero el ángel dice: no tengan miedo, porque a partir de hoy lo que ustedes estaban necesitando, hoy vendrá. Darán a luz un hijo y se llamará Juan. Juan el Bautista, el profeta. Uno de los hombres que vienen a anunciar acerca del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acerca pronto. Cada uno de nosotros debemos empezar a evaluar nuestras vidas y nuestros corazones. Varones, ¿qué estamos haciendo? ¿Creemos en un Dios? ¿Y? ¿Somos justos, irreprensibles? ¿Creemos a la voz de Dios? ¿Creemos a la palabra de Dios? ¿Obedecemos sus ordenanzas? ¿Obedecemos sus mandamientos? ¿Estamos levantando orar? Es decir, estamos orando, altar, estamos orando, estamos guerreando, estamos edificando, estamos construyendo. Porque hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que hubieron hombres que, a pesar de los errores, en medio del proceso y del caminar con Dios, se fueron perfeccionando. Y esas cosas hicieron que muchos hombres empezaran a construir. Uno de esos es Nehemías, porque tú y yo deberíamos de ser unos Nehemías. Nehemías salió de la comodidad, Nehemías salió de la condición, era copero, no le faltaba absolutamente nada, era muy bien pago. Pero este hombre dijo: hay un pueblo, mi pueblo, o es decir, el pueblo del Señor, está pasando por una gran necesidad, están en gran mal y afrenta. Y este hombre se determinó a edificar los muros,
a construir, a levantar las puertas, a ser hombres y mujeres que dicen, hey, no podemos seguir viviendo en ruinas, no podemos seguir teniendo los mismos problemas, no podemos seguir viviendo en enfermedad, no podemos seguir viviendo en escasez, no podemos seguir teniendo un hogar disfuncional en donde nuestros hijos hacen una cosa, la esposa hace una cosa, el padre hace una cosa. No podemos seguir viviendo igual. Levantar altar, levantar oración, levantar una familia que esté delante de la presencia de Dios, y cualquiera que sea tu necesidad, vendrá el Señor y te dirá, no te turbes, no temas, porque hoy el Señor ha visto lo que estás haciendo. Hoy el Señor está viendo oyendo tu oración. Hoy el Señor está viendo tu corazón y la necesidad, cualquiera que sea tu necesidad, no te preocupes, porque a partir de hoy tu necesidad dará a luz. ¿Cuál es tu necesidad? No la sé. Pero levantando altar, construyendo altar, es decir, estar en la presencia de Dios con toda tu familia, orando al Padre, eso hace que la presencia de Dios sea ministrada y la presencia de Dios sea la quien obre a vuestro favor. Si esta palabra te ha edificado, varones, mujeres, todos los que están escuchando esta palabra, quizás para ti será el turno en el día de mañana, mujer, pero hoy es necesario que envíes este mensaje a todos los varones, a todos tus contactos, que este mensaje se pueda extender, porque el hombre está perdiendo el sacerdocio, el hombre ha dejado de orar, el hombre ha derribado los altares, pero hoy el Señor quiere construir para bendecir tanto tu vida espiritual como tu área material o sentimental o emocional o todo lo que tenga que ver con lo material. Todo esto va unido, todo esto va conjunto, porque cuando el hombre se levanta a construir altar y a orar, es como decir, como lo que dice la palabra en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de estos varones que a partir de hoy se levantan a orar con toda su familia, a clamar y a pedirle al Señor que sea Él quien obre a vuestro favor. Envía todos tus contactos. Si no te has suscrito con nosotros, hazlo. Dale manito arriba. También dale clic a la campana para que estos devocionales puedan llegar de lunes a viernes. También comenta con cada uno de nosotros, y qué bueno que cada uno de nosotros podamos exponer, preguntar cuáles son las dudas que hay en nuestro corazón o qué temas tocar. En este su programa, Mi Primer Café. Que el Señor les bendiga.